quiero evadir o eliminar es un falso concepto que por lo menos algunos tienen en la Argentina, que dice que los que enseñan han recibido el don de la iluminación. Yo escuché decir esto con respecto a un hermano que me dijo que yo tenía ese don de la iluminación, y le pregunté lo que quería decir para él. Me dijo, bueno, quiere decir que vos entendés, lees las Escrituras y sacás conclusiones que otro no puede sacar. Le dije, eso es falso, totalmente falso. No existe tal cosa como una capacidad que yo pueda tener de leer la Biblia y entender una cosa diferente de la que entiende otro hermano. Lo que se quiere decir a veces es que algunos quisieran tener este don de la iluminación para poder enseñar sin estudiar, y esto es falso. Sinceramente, prefiero decirlo cabalmente. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos un método. Uno, necesitamos un método. Necesitamos un método para estudiar. Pero ningún método es válido sin oración. Ningún método es válido sin oración. Ningún método es válido sin disciplina. Y ningún método es válido sin devoción personal. Está claro, ¿verdad? Estas tres cosas creo que son bien claras para todos ustedes. La segunda cosa, queridos hermanos, es que a pesar de que tenemos que seguir método y tenemos que estudiar, tenemos ayudas sobrenaturales. Tenemos ayudas sobrenaturales, me refiero para estudiar. Tenemos ayudas sobrenaturales. Primero es la guía del Espíritu Santo. Recordarán que en el campamento hemos mencionado que el concepto guía por el Espíritu Santo da la idea de progreso. Da la idea de progreso, que el Espíritu nos va guiando progresivamente al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios no nos imparte solamente conocimiento. La palabra de Dios es un elemento vital, transmite la vida de Dios, porque Dios vive en sus palabras habladas. Dios vive en sus palabras habladas. En el hebreo, dabar, el concepto dabar, que se utiliza para palabra, fue a mí la palabra del Señor. Dabar significa lo que sale de Dios. Es un concepto sublime que da el Antiguo Testamento, lo que sale de Dios. Tenemos estos elementos como ayuda sobrenatural, pero esto cubre solamente nuestra ignorancia y nuestra incapacidad. Pero no cubre nuestra indolencia, ni cubre nuestra negligencia. ¿Puedes repetir ese punto de vuelta? Sí. Esta ayuda sobrenatural cubre nuestra ignorancia y nuestra incapacidad. Esta ayuda sobrenatural, que es la guía del Espíritu, más la palabra de Dios para estudiar, cubre estos dos aspectos, la ignorancia y la incapacidad del creyente que estudia, pero no cubre su indolencia ni su negligencia. A un dormilón es posible que el Señor no le enseñe nada. En todo esto, punto 3, en todo esto hay un principio fundamental, y es el que hemos leído en el Salmo. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Salmo 119, 130. En un libro que estoy escribiendo en la Argentina, puse como en la primera carátula este texto: la exposición de tus palabras alumbra, porque me agrada el texto. Sin profecía el pueblo se muere. Cuando falta la revelación profética, queda el pueblo sin freno. Un principio fundamental, o principios fundamentales. El fundamental es el del Salmo 119:30 y el de Proverbios era 29:18. Aquí dice que la exposición de tus palabras alumbra, y este dice que sin profecía el pueblo se muere. Esto es una versión antigua. ¿Cuál es el punto 4, creo que es? ¿Cuál es la finalidad del estudio bíblico? Si a mí me preguntaran cuál es la finalidad para mí del estudio bíblico, diría que en último lugar está la presentación de la verdad de Dios a otros.
El hecho de que yo tenga que hablar en público, como esta tarde espero hacer si el Señor lo permite, es un subproducto y no es el más importante. No es la principal razón para que estudiemos la palabra. Nosotros no queremos aprender tanto temas, sino que queremos conocer al autor del libro. Queremos conocer al autor del libro. Esto es fundamental, ¿no es cierto? Penetrar en la mente de Dios. Conducirnos a la presencia de Dios. Para mí, fundamentalmente, lo que consigue meterme enseguida en la presencia de Dios es la carta a los hebreos. Más que la presencia de Dios, toda la Biblia lleva a la presencia de Dios. La carta a los hebreos, a donde conduce el pensamiento, es siempre hacia arriba, hacia el cielo, porque el oficio sacerdotal de Cristo, su sangre derramada en la tierra, tiene eficacia celestial. La sangre ha quedado aquí, pero ha entrado allí por su sangre, lo cual significa por la eficacia de su sangre. Lo digo al pasar. Ese es un efecto inmediato que me produce en la lectura de la carta a los hebreos. La finalidad también es conocer la voluntad de Dios para nosotros. Conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y entrar en sus propósitos. Tenemos que conducir a la gente para que la gente entienda básicamente el significado de Cristo crucificado. El significado de Cristo crucificado. Y nuestra vida tiene que reflejar cómo vive un hombre crucificado con Cristo. Esto hace a un tema general que diríamos, si se llamara por capítulos, esto sería cómo o por qué estudiamos, ¿no? ¿Por qué estudiamos? Póngale a todo esto, a todos estos puntos que hemos visto, un punto 1 romano así. Ahora pasamos a un capítulo segundo. Otro capítulo. Necesidad del estudio. Necesidad del estudio. El primer punto es que no hay iluminación como un don especial. Yo creo que hay iluminación del Espíritu. Lo que no creo es que se le pueda dar a este concepto un contenido que no tiene. Cuando se dice, fulano es un expositor, un enseñador, porque a él el Señor le ha dado una iluminación especial que otro no tiene, hay que mirar con mucha reserva esa frase. Por lo menos en la Argentina la he visto usada como sinónimo de aprender sin esfuerzo, y en ese sentido el concepto es falso. Primero veamos aspectos negativos, 2 aspectos negativos. Y ahora voy a explicar algunos de los aspectos negativos. El primero es que hay poco rigor en el púlpito. Hay poco rigor en el púlpito, con lo cual quiero decir que hay poco apego al texto bíblico. Hay poco apego al texto bíblico. Algunos leen un pasaje, entonces acá pongo, leer lo que se va a enseñar, porque algunos leen un pasaje y luego hablan de otra cosa. A usted le va a ocurrir eso, ¿no es cierto? Quizá le ocurre escuchándome a mí. Otros dan un paseo por toda la Biblia. Dan un paseo por toda la Biblia, cuando predican sobre todo, y no se dan cuenta de que por lo menos tienen que enseñar una verdad. Este es un error en el cual podemos caer. Pasearnos por toda la Biblia creyendo que iluminamos a la gente. O a veces se citan a personajes o a hechos que la gente no conoce. Cuando yo llegué al Evangelio, Abraham o Moisés para mí no significaba casi nada, por mi ignorancia, desde luego. Yo conocía a un tendero de la otra cuadra que se llamaba Moisés, pero fuera de eso no conocía a ningún Moisés. Así que no tiene mucho sentido citar personajes o hechos que la gente no conoce. Un gran peligro, un punto D, es que se confía más en las ilustraciones que en la exposición del texto. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, el número 2. El B. Leer lo que se enseña. Acá lo que quise decir es que algunos leen un pasaje y después hablan de otra cosa. Bueno, está bien, voy a ir más despacio. Entonces voy a escribir menos y hablo un poco más. Por favor, escribir más. Bueno, otros hablan de que hay que tener reuniones ágiles, A, B, C, D, E. Otros hablan de que hay que tener reuniones ágiles, no escribo todo, ágiles y prácticas. Y sobre todo se dice eso de las reuniones de jóvenes. Entonces aquí tengo que contestar lo que dijimos en el campamento. A mi juicio, solamente lo vital es práctico. Solo lo vital es práctico.
yo tengo mucha sed desde hace un rato. El agua solamente es práctica, porque es vital. ¿Está claro? Solamente lo vital es práctico. ¿Qué se quiere decir con reuniones ágiles y dinámicas? En la Argentina se habla mucho de eso. Los jóvenes quieren cosas ágiles y dinámicas. Y entonces le dan un montón de cosas menos Biblia. Y la reunión pasa a ser ágil y dinámica, pero no tiene mucho sentido. No es vital. Otras veces se piensa, en los líderes cristianos, palabra que uso con cierta renuencia. No tengo otra mejor. Se piensa en los líderes cristianos como gente simpática que entretiene y se los elige porque atraen por su personalidad más que por su ejemplo. Este es un peligro en que podemos caer, porque la palabra le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Y esto es un líder, esto es esencial en un líder. Hay quienes piensan, punto G, que han nacido para ser líderes. No lo pongo en duda. No lo pongo en duda siempre que este líder aprenda a subordinarse al Señor. Si él se subordina al Señor, yo me puedo subordinar al líder. Y otro punto, H, es los temas, predicar sobre temas de actualidad. Voy a explicar lo que quiero decir aquí. Los temas seculares, por ejemplo, ahora la cuestión del Golfo Pérsico, mañana el déficit norteamericano, por ahí la inflación en la Argentina, el Día de la Libertad, el Día del Niño, el Día de la Mujer, etc. Y se puede decir esto: se verifican beneficios seculares por medio de la predicación, no hay la menor duda. Pero estos beneficios no vienen por la predicación sobre temas seculares. Que resulten beneficios seculares, sí, pero no por predicar temas seculares. Si el orador se dedica a predicar de cuestiones seculares, supongamos que fuera algún tema histórico, ¿qué ocurre? Que en ese caso el orador creyente, por más que cite la Biblia y después quiera hablar del otro tema, pierde base, pierde fuerza, pierde toda la energía que le da la palabra de Dios. En ese otro tema hay otros hombres que tienen mucha más autoridad que él. Se quita el sustento de autoridad que le da la palabra de Dios. Fundamentalmente creo que no debemos engañar a la gente. Si a la gente le decimos que venga a nuestras reuniones a escuchar el Evangelio, tenemos que darles el Evangelio. En mi casa, yo tengo una reunión por mes de predicación. Algunos me han sugerido que deberíamos tratar temas científicos y después meterles el Evangelio. Primero, que es un drama para el que tiene que hablar. Segundo, yo no quiero engañar a la gente. Yo no quiero decir a una persona: venga a tratar un tema científico y después por la puerta de atrás le meto el Evangelio. No lo hago. Yo prefiero decirle: vamos a hablar de Dios y de la Biblia. Y vamos a hablar de qué significa la muerte de Cristo, qué significa la vida de Cristo para usted. Yo creo que es mucho más franco andar por ese lado. Ahora miremos algunos aspectos positivos. Es la voluntad de Dios que todo creyente conozca su Biblia. Ponga voluntad de Dios así, que todo creyente conozca su Biblia. Segundo, las cosas profundas de Dios son para mí también. Cosas profundas de Dios son para mí también. Si tengo el privilegio de venir alguna otra vez a Houston, no voy a dejar de mencionar o de tratar un tema que he incorporado como capítulo 2 al libro que he escrito sobre el sacerdocio de Cristo. Es para tratar en Hebreos 5, Hebreos capítulo 5, creo que es verso 14, pero voy a mirar enseguida. Desde el 11 al 6.2, 5.11 al capítulo 6.2. Le leo lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pero no voy a anticiparme aquí, me llevaría una hora a tratar este tema. Lo que quiero decir es que este pasaje suele ser erróneamente citado como fundamento para no dar las cosas profundas de Dios. Y el escritor a los hebreos piensa todo lo contrario. Porque él trata de Melquisedec. Por más que el asunto tema sea difícil de explicar, él vuelve a Melquisedec. Y después, en los capítulos que siguen, sobre todo en el 7, 8 y 9, habla de Melquisedec extensamente. Otro punto tercero es esto. Todas las doctrinas de la Biblia
son profundas. Todas las doctrinas de la Biblia son profundas. Y aquí entonces lo que quiero hacer es una reflexión. Esto después con un trapo mojado sale enseguida. Todas las doctrinas son profundas. Hay dos niveles en que podemos tratar cualquier verdad. Hay un nivel sencillo y hay un nivel profundo. Y esto vale para estudiar y para enseñar o predicar. Le pongo un ejemplo, el concepto de perdón. Perdón. No voy a hacer un test aquí esta tarde porque no es mi propósito. Si yo a esta audiencia de unas más o menos 50 personas como debe haber acá, le pido que cada uno me dé su concepto de perdón, es posible que tenga como 20 o 30 respuestas, a unas más aproximadas que otra a la realidad. El concepto de perdón, como es un concepto habitual en el uso de la vida diaria, tiene un sentido así, el común, el habitual, y está bien. Como cuando perdonamos a un chico, entendemos lo que queremos decir. La relación entre el padre y el hijo se mantiene, y eso es un concepto de perdón. Pero hay un concepto profundo en que podemos estudiar el perdón. Por ejemplo, el Levítico 16. Todo el gran día del perdón, ¿verdad? Es el perdón. Es el día de la expiación o el día del perdón, el Yom Kippur de los judíos. Yo me tomé el trabajo de estudiar este asunto y escribí 80 páginas, estudiando todo el ceremonial del Levítico. De manera que lo que quiero decir es que hay diferentes niveles en que se puede estudiar la misma verdad. La cruz de Cristo, el tema más profundo de todos, la cruz. ¿No es cierto? Nosotros podemos explicarle la historia de la cruz a un chico y la va a entender. Y después le enseñamos que fue por él y lo va a entender. Pero la doctrina más grande de la Biblia se puede expresar con las palabras Cristo murió por nuestros pecados. Y la doctrina más sencilla se puede explicar con la expresión Cristo murió por nuestros pecados. Las dos cosas. Se pueden hacer las dos cosas. Otro punto es esto. No hay oposición entre pensamiento y espiritualidad. Creo que en inglés existe una expresión, quizá me confundo, pero me parece que es en inglés, que a los tipos que son bochos se les dice cabeza de huevo, en el sentido de que son pelados. Lo que se quiere a veces es ridiculizar a las personas que son muy sabias, saben muchas cosas y por ahí no saben sumar, ¿no? Pero son genios. No podemos aceptar que haya oposición entre el pensamiento y la espiritualidad. Un hombre puede ser un hombre muy espiritual y tener solidez en su pensamiento. No hay oposición entre una cosa y la otra. Y entonces, ahora vienen los aspectos positivos. El Señor dice en la Escritura que abriendo su boca les enseñaba. La enseñanza es vital. Y el secreto para todo predicador, quinto, el secreto para todo predicador es este. Que si se familiariza con la palabra del Espíritu Santo, ¿verdad? Podrá salir a traspasar las almas. Ahora, entremos a un tercer capítulo que es el estudio en sí. Primero hay que definir qué pasaje o texto queremos estudiar. Eso lo tenemos que tener claro. Un pasaje es más fácil que un tema. Por ejemplo, si yo digo, voy a estudiar Romanos 3, un ejemplo que pongo, ¿verdad? Romanos 3, 21 al 26. Es un pasaje que habla de la propiciación, de la redención, de la sangre de Cristo y de la justificación. Entonces usted se ha metido en un pasaje difícil. ¿No es cierto? Este es un pasaje difícil. Es mucho más difícil si se pone a estudiar la carta a los romanos, que es la carta más sistemática de Pablo y una de las más extensas. De manera que cuando usted quiere elegir algo, tiene que optar, tiene que decir, bueno, voy a estudiar tal pasaje, o voy a estudiar un libro entero de la Biblia. Yo empecé mis estudios más o menos serios de la palabra de Dios a los 47 años, estudiando la carta a los Efesios. Pero me llevó más o menos 4 o 5 años llegar a la mitad del capítulo 4. Lo que acabo de dar sobre los dones está más o menos en la mitad del capítulo 4. Llegué hasta el gran versículo de Efesios 4:13. Uno de los más grandes de toda la Biblia, este es este versículo, Efesios 4:13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pavada de tema, ¿no es cierto? Muy profundo. Lo que quiero decir es que yo me tomé el trabajo entonces de tomar la carta a los Efesios y seguí el método que ahora le voy a indicar. El segundo aspecto es que hay que limitar el campo de estudio. Limitar el campo del estudio. Puede ser una verdad o una doctrina a la vez. Un tercer punto es no comenzar con cuestiones controversiales. No es que le tengamos miedo, pero si queremos hacer un estudio sistemático, no conviene empezar con temas controversiales. Luego viene separar un tiempo cada día. Separar un tiempo cada día. Esto es lo más difícil. Ya aquí entramos en un aspecto muy difícil. Yo que soy soltero tengo más tiempo que gente casada. Comprendo ese aspecto, así que no voy a insistir en que todo el mundo tenga que separar el tiempo que yo separo. Pero lo que sí quiero señalarle es que para estudiar hay que hacer tiempo. Para mí el día tiene 24 horas más las horas de la noche. La semana tiene 7 días más el día sábado, que yo no trabajo ni voy a la iglesia y lo dedico al estudio. Y el año tiene 12 meses más el mes que el banco me da a mí de licencia. Ese mes de licencia lo pueden emplear para estudiar, por lo menos en parte. Yo por lo menos hago eso. No digo que otro lo tenga que hacer. El siguiente punto es, el 5, es seleccionar el material de base. Seleccionar el material de base. Entonces aquí viene, ponga A. Versiones de la Biblia. Versiones de la Biblia. Compre todas las que pueda. Compre todas las versiones de la Biblia que pueda. Usted en inglés y castellano le viene al pelo. B. Compre comentarios de exégetas. ¿Qué quiero decir? Comentarios de exégetas. Los que explican el texto bíblico. Voy a dar después una lista que la tengo acá. Le voy a decir cuáles son los que se pueden leer a mi manera de ver. O por lo menos lo que yo leo. ¿Puedes decir la definición de exégesis? Exégesis, sí. Es el estudio detallado del texto. Es el estudio de la Biblia que consiste en explicar en detalle el texto. O estudiar en detalle el texto. Diccionarios... C. Diccionarios no comunes, es decir, no los diccionarios de la lengua, que eso es bueno tener, sino diccionarios bíblicos. Una vez escuché a un hermano que predicaba sobre la identificación con Cristo. Yo me tomé el trabajo de escribir un libro sobre esto, pero este hermano predicó en una conferencia sobre la identificación con Cristo y dijo, conforme al diccionario, la palabra identificación significa tal cosa. Y tomó la definición del diccionario común. Está equivocadísimo. Por ejemplo, si usted toma la palabra santo, y la palabra iglesia, la palabra sacerdote, si usted la toma de un diccionario común, va a encontrar una definición que no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia define estas cosas, la Biblia define estas cosas. ¿No es cierto? Tiene las palabras... Cuando son usadas en la Biblia, tienen contenido. Entonces, por esa razón hay que tener diccionarios bíblicos, aparte de los diccionarios de la lengua. Después, enciclopedias. Enciclopedias bíblicas, ¿no? Aparte de las comunes. Enciclopedias bíblicas que hay varias. Y teologías generales. Las varias teologías generales. Esto es el material básico. Aparte, si usted tiene que estudiar, por ejemplo, Efesios, como yo estudié, se puede ir comprando de a poco los muchos libros que hay. Yo tengo más o menos 30 comentarios de Efesios, de los cuales 7 u 8 son en castellano y el resto son en inglés. Y en inglés todavía no he agotado los más famosos, me falta conseguir algunos. Pero cuando voy a la librería rastreo un poco y he conseguido de a poco. Acá viene ahora ¿Qué material se puede usar? Yo le voy a decir lo que yo uso, y lo voy a decir, esto se lo voy a dejar a Daniel, pero estas son las primeras hojas que aparecen en los varios tomos que yo tengo en mi casa. Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de Vine. Esto estaba en inglés, ahora está en castellano y lo está sacando CLIE. Tiene 3 tomos, falta un tomo todavía. Muy bueno.
Lo recomiendo calurosamente, es excelente. Vine. Está en inglés aparte, completo. Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Esta es una traducción al castellano de una obra original en alemán. En inglés hay una versión parecida, es el de Colin Brown. ¿Lo conocen? En inglés son 3 tomazos gruesos así, de tapa, se llaman, no sé si Theological Dictionary of the New Testament, algo por el estilo. El editor es Colin Brown, el color es amarillo intenso, pero está en castellano. El problema de esto es que algunos conceptos son de liberales, son de teólogos liberales, pero para entender el significado de las palabras, con algún cuidado vale la pena tenerlo. Son 4 tomos, está en castellano. La teología sistemática de Schaffer. Yo me he deleitado leyendo a Schaffer. En muchos puntos he encontrado gran enseñanza. La teología sistemática de Schaffer. Diccionario de teología. También está disponible en inglés. En inglés se llama Baker's Dictionary, de la Baker, de la casa editora Baker. Pero está en castellano, lo ha editado Harrison. Tello lo ha editado, el editor es Harrison. Libro de los Salmos de Bevan. Han salido ya 4 tomos que cubre hasta el Salmo 100. Cada tomo 25 lo tienen. Oro en polvo. ¿Por qué oro en polvo? Porque Bevan ha leído a todo lo que hay. Yo estudié una vez un salmo y me leí todo lo que tenía en mi casa. Cuando fui a Bevan me di cuenta que él había leído todo lo que yo había leído. Él había leído a Spurgeon, había leído a Gabelin, había leído a ¿cómo se llama este famoso? Alexander Maclaren, había leído una cantidad de obras. Lo recomiendo calurosamente porque es muy bueno. Walter Bevan. Este es el libro más difícil que he leído en mi vida. The Apostolic Preaching of the Cross, de Leon Morris, un gran teólogo, excelente. Es un libro muy difícil de leer porque explica las familias de palabras griegas que toman en cuenta las grandes palabras de la cruz. Muy bueno. Traten de conseguirlo. Esto es otra joya. Westward Studies. Este es el libro que más recomiendo. Yo le voy a regalar un ejemplar de esto a un hermano de aquí, no voy a decir quién es. Yo se lo voy a regalar en la esperanza de que él se entusiasme y algún día haga lo posible para que esto sea traducido al castellano. Está claro, ¿no? Yo no se lo regalo solamente para que él lea. Se lo regalo porque él tiene que leerlo y después quizá él se anime y edite esto en castellano. Pero vale la pena como regalo, creo que es una cosa importantísima. Si a mí me dijeran, aparte de la Biblia, tengo que elegir un solo libro, yo elijo este, yo me quedo con esto. Comenta casi todo el Nuevo Testamento, muy bueno. Y no hace falta conocer inglés, griego, está en inglés, se puede leer de corrido. Esta es otra obra muy buena, Word Minutes in the New Testament, de Ralph Earl, es de la Casa Nazarena. Son 6 tomos, lo compré aquí en Miami. Muy bueno, excelente. Sobre todo la carta a los romanos desde primer orden. Esta es la enciclopedia completa, que la vi el otro día en la librería Teófilos, era. The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible. Muy bueno, son 5 tomos, cuesta como $100. Muy bueno. El artículo, por ejemplo, Repentance, arrepentimiento, debe tener como 3 páginas. Oro en polvo. El artículo Jesus Christ cubre 70 páginas. Pop, palabras bíblicas y su significado. ¿Lo tienen aquí? ¿No lo han visto? ¿Nunca lo viste este libro? Pop. Es muy bueno. Palabras griegas del Nuevo Testamento, Barclay. Yo no recomiendo a Barclay en los comentarios bíblicos, en los libros y en las cartas apostólicas, ni en los evangelios, pero sí en este libro de palabras griegas, muy bueno. Este es el famoso A.T. Robertson. Conocen esto, ¿verdad? Word Pictures in the New Testament. Este es extraordinario. Este es el más famoso de todos, Robertson. Y esta es otra obra muy importante de Expositors Greek Testament. Arriba viene el texto en griego y abajo viene la explicación en inglés. Apenas hay 2 líneas y abajo un extenso comentario. Solamente por tener la carta a los romanos comentada por James Denney, solamente
Sinceramente, para tener a este autor valdría la pena comprarse esta obra. Debe costar entre 80 a 100 dólares, porque son 6 tomos. Esto se lo voy a dejar a Daniel. Ahora que tenemos todo esto, ahora entro a lo que sería mi método de estudio. Cuarto método. Primer punto. Read widely. Lea abundantemente. Por ejemplo, pongo el caso de Efesios. Yo de Efesios, ahora que tengo 30 comentarios, no dejo de leer ninguno. Si yo tomo un pasaje, por ejemplo, que tenga 3 o 4 versículos, pues me paso todos los días que sean necesarios y leo en cada caso a los 30 autores que tengo. No me privo de leer a ninguno y de todos saco alguna enseñanza. Segundo, marque las ideas centrales. Marque las ideas centrales. Yo le voy a decir cómo yo marco. Esto a muchos le parece una herejía, a mí no me parece ninguna herejía. Pero algunos hermanos no quieren hacer esto, ¿ven? Por ejemplo, yo marco así. Aquí hay un pensamiento. Dice que si fue desde una montaña terrenal que Dios proclamó los estatutos que formaron la base del antiguo pacto, es decir, la Sion celestial, desde su trono invisible Él habla en el Evangelio. Un gran pensamiento de Bruce. Este es el comentario de Bruce de la carta a los hebreos. Otra manera en que marco la tengo acá, por ejemplo, ¿ve? Aquí, con colores distintos. Y aparte, bueno, este libro fue mi lectura en todo este viaje que hice de 4 semanas, ¿verdad? Entonces lo empecé en el avión cuando salí de mi casa y ya estoy casi terminándolo, ¿ven? Pero como no tenía el sistema de fichas que enseguida le voy a decir qué es, marqué las ideas centrales, lo que a mí me parece que son ideas centrales, aquí. Esto lo hago con casi todos los libros. Comprendo que hay hermanos que consideran esto una desprolijidad. Para mí no es desprolijidad. Yo lo que quiero que salga prolijo es el trabajo final. Toda la etapa anterior es un taller, para mí. Marque las ideas centrales, los contrastes, las relaciones con otros textos y con otras doctrinas. Después, el tercero, haga un resumen, o yo hago un resumen, mejor. Yo hago un resumen de lo que he leído, Todavía no hay ninguna idea mía. Yo hago un resumen de lo que he leído. El cuarto es que uso fichas. No, me olvidé de traer unas fichas, pero la ficha es un cartoncito grande como esto así, no más grande que esto, en donde por abecedario, supongamos que yo pongo el concepto pecado, ¿no? La palabra pecado. Lo pongo en la letra P, pecado, entonces aquí pongo, por ejemplo, beban, pongo cuarto, 28. Eso quiere decir, por ahí pongo salmos, que en el libro de Beban, sobre los salmos, en el tomo cuarto, en la página 28, he explicado algo sobre pecado. Es súper sintético. En la ficha, por lo menos, yo no pongo ningún resumen. Todo lo que quiero es saber que en la página 28 del libro, allí voy a encontrar lo que explica del pecado. A veces pongo algo más en la ficha, pero la ficha tiene por finalidad ubicarlo a usted enseguida. ¿Dónde está la cosa? Otro material que tengo es una Biblia que también cumple el mecanismo de las fichas. Quiero aclarar, yo empecé a hacer las fichas hace 10 años. Tengo en mi casa 6.000 fichas con 15.000 referencias, más o menos. Es un trabajo de hormiga, se va haciendo de a poquito. Pero cuando he tenido, por ejemplo, que tratar el tema, la fe, por ejemplo, que lo he tratado ahora que he hecho este viaje al considerar el tema del Evangelio. Bueno, yo sobre la fe debo tener 30 fichas y más o menos 100 referencias. Así que todo lo que he leído sobre la fe, enseguida se me actualiza. Encuentro todos los libros, los saco y los vuelvo a leer. Iba a decir que también hago lo siguiente. Logoy tiene publicado el Nuevo Testamento de esta manera. Tiene una columna con el texto y acá en blanco. Lo han visto, se llama la Biblia de Estudio de Logoy. Lamentablemente solo el Nuevo Testamento. De aquí lo mismo, una columna escrita y otra en blanco. Se supone que es para que alguien ponga el resumen de sus mensajes. Yo no lo uso para esto. Yo lo uso, pongo, el que comente este texto, que en este caso es 1 Corintios 3, el 3.1, acá pongo 1,
por ejemplo, pongo Robertson, el que le mencioné recién, A.T. Robertson. Pongo por ahí, es el libro no es de Corintios, es el libro de Gálatas, Gálatas 25. Quiere decir que en el libro de Robertson, sobre Gálatas, en la página 25, está explicado este texto. Entonces yo uso esta Biblia para eso. Para eso hay que tener una Biblia con una página en blanco. Logoy lo tiene. Yo conseguí un ejemplar una vez, me lo regalaron. 5. Acá viene lo fundamental. Buscar por encima de todo, buscar qué dice el texto bíblico, qué dice el texto original. ¿Qué dice el texto original? Esto es muy importante, muy importante. Voy a poner un ejemplo. Leamos en Romanos 6:13, por favor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, como es, ni tampoco presentéis vuestros miembros. Voy a poner acá el ejemplo. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos para servir al pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios y vuestros miembros, como dice, como instrumentos de justicia. A.T. Robertson, el que le mencioné recién, A.T.R., cuando comenta Romanos 6:13, él dice lo siguiente, y por eso hay que leer esos libros con mucho cuidado y despacito, sin apuro, si no, no entiende nada lo que le ha querido enseñar. Él dice que este verbo es el mismo que solo que en otro tiempo distinto. Acá es presentéis y acá es presentaos. Muy parecido. Buscar por encima de todo qué dice el texto. Y esto es exégesis. Esto es exégesis. Es decir, es el estudio, es el estudio detenido de lo que dice el texto. Y entonces aquí hago una reflexión. El estudio exegético tiene que ser el fundamento de nuestra devoción personal. A veces, por lo menos en la Argentina, se le dice a una persona, tome el tiempo que usted tiene es un tiempo devocional. Entonces algunos creen, erróneamente, que en el tiempo devocional ellos pueden tomar con cierta amplitud de criterio lo que dice el texto bíblico. Y eso jamás ha sido la intención de los que inventaron la palabra devocional. La palabra devocional en inglés es mucho más precisa, es Bible reading. Yo estuve en Keswick, en Inglaterra, y allí la primera cosa que haces a la mañana es el Bible reading. ¿Qué es? Es una exposición rigurosa del texto. Eso se traduce al castellano como devocional, pero nosotros lo traducimos muy mal en los hechos, porque a veces pensamos que eso nos da pie para hacerle decir al texto lo que no dice. Y entonces aquí lo que quiero subrayar es esto, queridos hermanos. La Biblia no necesita defensores. La Biblia no necesita defensores, la Biblia necesita expositores. Eso es todo lo que hace falta, expositores. Gente que le haga decir a la Biblia lo que realmente dice el texto. En sexto lugar, mezcle todo con oración. Mezcle todo con oración. ¿Para qué? Para que usted le pida a Dios que le enseñe qué dice el texto. Esto significa depender de Dios buscando sabiduría. Y depender de Dios para que primero haya una aplicación personal de la verdad de Dios. ¿Verdad? Haya una aplicación personal de la verdad de Dios. Después, como séptimo punto, cierro todo lo que estudié, y hago una síntesis que consiste en lo siguiente. Primero que nada, digo, ¿cuáles son las grandes ideas del texto? ¿Cuáles son las grandes ideas del texto bíblico, el que estoy estudiando? En el caso que puse antes de Romanos 3, 21 al 26, por ejemplo, era fácil sacar las grandes ideas. Redención, propiciación,
justificación, la sangre de Cristo, la fe que salva, todo eso está allí, ¿verdad? Perdón, Primero, grandes ideas de lo que ha estudiado o del texto bíblico, las grandes ideas del texto. ¿Cuáles son las grandes ideas? Supongamos que tomamos el caso Juan 3.16. No me gusta empezar por Juan 3.16 porque todo el mundo cree que lo sabe de memoria, pero es quizá el texto más grande de la Biblia, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, hay que subrayar, de tal manera, de una manera especial. Amó, el verbo amar hay que saber conjugarlo como Dios lo conjuga, ¿no es cierto? Amó al mundo, el mundo entero, otra vez un concepto importante. Que ha dado a su Hijo, dado. El concepto de que Dios da es importante, no de que el Señor, Dios envía al Hijo, que es verdad, pero además lo da, lo entrega, ¿no es cierto? El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la idea que Dios da a su Hijo. Ahí todas las ideas son grandes. Y hay que estudiar todo eso si uno quiere entender el texto. Otro texto muy conocido, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No hay manera de suprimir ninguna palabra ahí. Si usted piense cómo se podría suprimir alguna palabra. Venid, no se puede, es el verbo. A mí es el objeto. A mí, todos, no puede suprimir todos, porque es esencial. Los que estáis trabajados y cargados, bueno, trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Después sigue, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí y hallaréis descanso, otra vez descanso. Dicho sea de paso, hay un gran discurso de Spurgeon que se llama Descanso, Descanso. ¿Lo tenés eso? Los discursos de Spurgeon, pedirlo a la Casa Bautista que lo tiene. El discurso se llama Descanso, Descanso, y hay dos descansos, es verdad. Spurgeon ha descubierto lo que el texto dice, dos descansos. Entonces después hay que cerrar todo y hacer una síntesis. Luego hay que tratar el 8. Cuando ha hecho la síntesis de las grandes ideas, por lo menos dice, bueno, hay tres ideas grandes. 1, 2, 3. Supongamos que fueran tres ideas, ¿no? Supongamos que fuera venir a Cristo, otro que fuera fe y otro fuera recibir. Yo creo que el asunto es así, ¿no es cierto? Que la fe recibe, que el objeto de la fe es recibir. Supongamos que eso fuera el texto. Entonces ahora trato de ordenar las ideas que contiene el texto de alguna manera comprensible para el público. Alguna manera comprensible para el público en que usted le va a hacer saber al público lo que ha dicho el escritor inspirado. Entonces aquí un criterio fundamental es seguir paso a paso el pensamiento del escritor. Paso a paso, o si toma por ejemplo un discurso del Señor. Yo para estudiar el tema sobre la mesa con los panes de la proposición, aclaré en el campamento que yo estudié Juan capítulo 6. Es un discurso muy extenso, sumamente extenso, y todo gira alrededor del mismo concepto, el pan de vida, el pan del cielo que viene y que da vida y que hay que comerlo. Parece que todo fuera la misma cosa, pero no es la misma cosa, va enseñando cosas distintas el Señor. Hay una parte que dice, y serán todos enseñados por Dios, por ejemplo, ¿se acuerda que dice eso? Y cita a la profecía del Antiguo Testamento, y serán todos enseñados por Dios. Después dice, el que no come y bebe mi sangre no tiene vida. Y al final dice, ustedes están entendiendo mal mis palabras son espíritu y son vida. Cito todo esto para mostrar que si uno quiere entender lo que dice Dios, tiene que seguir el texto y tratar de entender al autor del texto, o en este caso al autor del discurso, que es el mismo Señor. Luego que ordenó todo, tiene que volver a hacer una nueva síntesis, ahora de sus ideas. La síntesis de mis ideas. Antes era la síntesis del texto bíblico. Y antes aquí estaba el resumen de los autores. ¿Está claro? Son, por así decir, varios esquemas separados. Primero hice el esquema de lo que dicen los autores. Después de lo que dice el texto bíblico. Y después ahora viene la síntesis de la manera en que yo presentaría la verdad. Por ejemplo, yo estudié la gloria de la iglesia. ¿Cuánto tenemos? ¿10 minutos más? 20. Yo estudié, lo pongo como un ejemplo, si quieren, esto se lo dejo también a Daniel, si a alguno le interesa, ¿no? La gloria distintiva de la iglesia.
yo tenía que hablar en una conferencia de enseñanza para ancianos y pastores de las iglesias en Buenos Aires. Y tenía que hablar como 6 meses después del día que me dieron la invitación. Entonces estudié la iglesia. Yo ya había estudiado un poco antes sobre la iglesia y seguí estudiando. Y un capítulo es la gloria distintiva de la iglesia. Entonces, por ejemplo, aquí puse, es fundamental en primer lugar tener en claro cuál es la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia. Siempre empiezo así. La naturaleza de tal punto. ¿Qué quiere decir? Puse trasfondo griego, trasfondo hebreo, el vocablo en el Nuevo Testamento. Para esto tuve que estudiar a todos estos caballeros que han escrito un montón de cosas sobre la iglesia. ¿Verdad? Segundo, características de la iglesia. La iglesia es santa y tiene su fundamento en Dios. Tercero, un rasgo distintivo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Otra de las glorias distintivas de la iglesia es la esposa de Cristo, porque ahí se subraya el concepto de la devoción de su amor. Cristo ofrece a la iglesia la devoción de su amor. Por eso la Biblia nos habla de una esposa en el caso de la iglesia. Que dicho sea de paso, en inglés es bride, es novia, no es esposa. Hay que ver qué dice el original. Yo creo que dice novia, pero como todo el mundo dice esposa, yo digo esposa. Creo que es la novia. Analice el texto original y sáquese la duda. Después, la iglesia como edificio. Entonces, bueno, algo que voy a decir esta noche, justamente. Y después, que todos son congregados para formar un edificio. En su momento, cuando escribí todo esto, habré escrito como 70 páginas. Después la reduje, porque yo tenía que hablar 1 hora, 45 minutos. La reduje a 28 páginas. Y esto lo tuve que reducir a unas 12 páginas, que eso es lo que yo hablé en la calle Brasil, en Buenos Aires, en octubre del año pasado. Y bueno, traté de hacer una síntesis de eso, cosa que no me agrada, sinceramente no me agrada. Pero como el tema que me habían dado era la gloria de la iglesia, y yo no quería dejar ningún punto colgado, me tuve que ceñir a todo esto. Lo que quiero decir es que primero hice una cosa grande, extensa, amplia, y después la fui reduciendo. Este es el método que yo sigo. Después, cuando he hecho todo esto, 9, viene un punto décimo. Un punto décimo es esto. Hay que someter todo al contexto. Someter todo al contexto. ¿Por qué? Porque hay que ver si no nos hemos desviado. Eso ocurre con mucha frecuencia. A mí me ocurre que tomo por una línea de pensamiento y me olvido del contexto en que fue escrito. ¿Comprenden? Entonces tienen que volver todo al contexto a ver si no hemos dejado nada y si está bien encajado en el contexto. Y finalmente, el punto 11 es ordenar todo otra vez para exponerlo ante el público. Ahora, como punto aparte, no sé qué número darle, ¿no? Supongamos que fuera el capítulo 5 de mi tema desde hoy. ¿Qué pasa si uno sigue un buen método? ¿Qué pasará? Si usted sigue un buen método, yo le he dado el mío, no tengo otro. ¿Qué va a pasar si uno estudia seriamente la Biblia? Primero, conocerá más plenamente a Dios. Segundo, entenderá mejor la mente de Dios. Tercero, la comunión con Dios depende de la comunión con la palabra. La comunión con Dios depende de la comunión con la palabra. No es una cosa distinta la comunión con Dios de la comunión con la palabra. No es una cosa distinta, es la misma cosa. Luego, lea conmigo Lucas 24. Este pasaje me encanta. Lucas 24, 32. 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Por qué me encanta este pasaje? Porque aquí está explicado cuál es el método que Cristo ha seguido para hacer arder los corazones. ¿Cuál es el método que el Señor siguió para hacer arder los corazones? Nos hablaba en el camino
cuando nos abría las Escrituras. En el original la palabra I, el vocablo I no está, la conjunción I no está. En la Biblia de las Américas la han borrado. Yo creo, según lo que dicen los exégetas, que es la misma cosa. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Entonces, ¿cuál es el método del Señor para hacer arder el corazón de los discípulos? Hablarles abriéndole las Escrituras. Entonces, querido hermano, aquí viene el gran secreto. ¿Cómo yo puedo hacer que mi corazón arda? La única alternativa que tengo es que el Señor me hable abriendo las Escrituras. ¿Y cuál es el método que nosotros podemos seguir para que, si usted tiene que predicar, querido hermano, cuál es el método que usted puede seguir para que los corazones de sus oyentes ardan? No tiene alternativa, tendrán que escuchar a Dios, y si no, no van a arder los corazones. Eso es tan simple como eso. Si queremos que los corazones de nuestros oyentes ardan, no tenemos alternativa. Ellos también tendrán que escuchar a Dios. ¿Cómo lo van a escuchar? Acá viene lo bueno. Nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras. Entonces, querido hermano, este método tiene el sello de aprobación del Señor. Este método de dar a la gente el texto bíblico, que usted se lo va a explicar en detalle, le va a abrir las Escrituras. Este es el método para que sus oyentes tengan su corazón ardiendo. Otro resultado, ese era el punto cuarto, ¿no? Su corazón va a arder. Si usted estudia las Escrituras con algún método, su corazón va a arder a medida que el Señor vaya abriendo para usted las Escrituras. Recuerde que es el Señor el que lo tiene que abrir y por lo tanto usted depende de Él. El quinto punto es este. Si uno sigue este método de exposición del texto bíblico, nunca le van a faltar temas, al contrario, le va a faltar tiempo para exponerlos. Por ejemplo, cuando yo estudié la iglesia, ¿no? Me pasé varios meses estudiando la iglesia, no tengo duda, y leí todo lo que hay en castellano y en inglés. Todo lo que yo tengo lo leí. Me llevé meses de estudio, después lo puse en orden. Bueno, y ahora estoy escribiendo un libro. Si el libro se publica o no, no importa, no es tan importante. Pero lo que yo puedo decir es que me tomé el trabajo de estudiarlo, y ahora, si me invitan en alguna parte a hablar sobre la iglesia, tengo que empezar a decirle, momentito, ¿cuánto tiempo me va a dar? ¿Qué quiere? ¿Que hable una reunión? Le hablo una reunión y le hablo de un concepto. ¿Quiere un estudio un poco más amplio? Supongamos, ¿no es cierto? Lo que quiero decir con esto, querido hermano, es que este método da resultado, en el sentido de que lo nutre a usted de una cantidad de material donde usted va a poder instruir realmente al pueblo de Dios. La permanencia de las palabras de Cristo en nosotros, la permanencia de las palabras de Cristo en nosotros es el equivalente de la permanencia de Él en nosotros. Eso aparece en Juan 15:7. Lo repito, sí, Juan 15:7. La permanencia de las palabras de Cristo en nosotros es el equivalente de Él mismo permaneciendo en nosotros. ¿Me dan 5 minutos más y pongo un ejemplo? De Él mismo permaneciendo en nosotros. Ahora voy a poner un ejemplo. ¿Quién lee Romanos 6:1? Romanos 6:1. Muy bien. Allí, mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos. Perseveraremos es una palabra muy importante. En el pecado, para que la gracia abunde. Entonces hay que estudiar estas dos palabras. Yo me tomé el trabajo de estudiar estas dos palabras. Sobre todo siguiéndolo a West, este hombre que es griego. Él dice que aquí la palabra meno, en griego, meno, que quiere decir más o menos esto. Mantener una relación cordial de dependencia de algo. Por ahora lo dejo allí, ¿no? Por ahora lo dejo allí. La palabra pecado puede significar una de dos cosas. O significa los pecados, o significa el pecado. Y para saber qué significa en el contexto hay que leer Romanos 5:21 y Romanos 6:12. Y en ambos vamos a ver, ¿quién lo lee? Romanos 5:21. Para que así como el pecado Reinó. Siga. Cristo se llama.
Muy bien. Y en el 6.12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces es evidente que el concepto pecado acá significa esto segundo. El pecado es un rey que gobierna como soberano. Con esta luz que tenemos del significado de las dos palabras, ahora podemos escribir de nuevo la pregunta de Pablo. Como dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Así dice él, ¿no? Entonces dice, ¿qué pues diremos? Mantendremos con el pecado como raíz, es decir, con nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Entiende lo que quiero decir? Dado que era el pecado que reinaba, entonces el concepto pecado acá lo que quiere decir es la naturaleza pecaminosa que está en el creyente. Y por lo tanto la pregunta se puede escribir así, la de Romanos 6.1. ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Mantendremos acaso con nuestra naturaleza pecaminosa una relación cordial de dependencia para que la gracia abunde? Eso, de entrada, ya usted aprendió dos palabras. Entonces sigue diciendo, de ninguna manera. Primero rechaza indignadamente el apóstol, de ninguna manera. Y después da los argumentos. Método que siempre conviene seguir. ¿No es cierto? No es conveniente decir, de ninguna manera, ¿y por qué? ¿Por qué no? El por qué no camina, va con los chicos nomás, con la gente grande no va. No por tal razón, hay que dar las razones, y el apóstol da eso. Él dice entonces que no, primero rechaza indignado, y después da los argumentos. ¿Quién lee? Romanos 6.2. Siga leyendo, por favor. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muy bien, ahí introduce Pablo una nueva idea. Muertos al pecado. Muertos al pecado. Y en el verso 3, dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Se da cuenta que introduce una nueva idea y para explicarla dice lo que ha ocurrido, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Entonces, para explicar este concepto de que hemos muerto al pecado, que nos tenemos que preguntar qué quiere decir, hay que entender lo que quiere decir bautizados en Cristo. Y la primera cosa es, no es el bautismo por agua aquí, es el bautismo en Cristo. Y entonces hay que entender qué quiere decir la palabra bautizar, es la palabra griega baptizo. Entonces ahora explico este concepto nada más, ¿no? Esta palabra lo usaban, el verbo ese significaba el acto que cumplían los herreros. Los herreros de la antigüedad tomaban un trozo de hierro, ¿no? Supongamos que fuera esto, un trozo de hierro. Lo ponían al rojo candente, lo martillaban, le daban forma y luego lo metían en aceite o en agua para templarlo. Todavía hay que seguir ese procedimiento. Todavía los herreros producen así, cuando los artesanos hacen eso. Este concepto de introducir algo, supongamos que esto fuera un balde con aceite, ¿no? Y se introduce un elemento aquí, a este acto de introducir esto aquí, a esto se le llama baptizo. Entonces, el creyente ha sido introducido en la muerte de Cristo. Ha sido introducido en la muerte de Cristo. Y por este bautismo en Cristo, él entonces participa de la muerte de Cristo. Enseguida en el versículo 4 le dice que asimismo fue introducido en la resurrección de Cristo, fue injertado en la resurrección de Cristo. ¿Está claro? Entonces, siguiendo este pensamiento, llega hasta el verso 6, que hace un resumen de todo. Lea por favor Romanos 6.6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue... Perdón, para allí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, otro concepto nuevo, nuestro viejo hombre, entonces uno lo tiene que subrayar y tiene que preguntarse qué quiere decir. Lee despacito lo que sigue. Fue crucificado juntamente. Fue crucificado juntamente con él. Otra cosa, ¿qué quiere decir que fue crucificado juntamente con él? Seguí. Para que el cuerpo... Para seguir, el pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Allí hay que estudiar. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, primer concepto, viejo hombre, ¿qué significa? Segundo, fue crucificado juntamente con él, ¿qué significa? Hay que estudiarlo. Tercero, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Destruido
destruido es el verbo katalagé en griego. Katalagé. Aparece otra vez en Hebreos, me parece que 9, tengo que mirarlo. A ver si lo tengo acá. En Hebreos 9, mejor miro el texto y va a aparecer. Es cuando dice que destruyó por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién me ayuda a ubicarlo? No es 9, es 2. Es 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participaron de lo mismo, para destruir, ahí está el verbo, katalagé, destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Entonces, como queremos saber lo que quiere decir Pablo en Romanos 6:6 para destruir al pecado, no al pecador, destruir el cuerpo del pecado, no el cuerpo del pecador, sino el cuerpo del pecado, para entender eso, tenemos que ir a ver cómo lo usa en otra parte la Biblia. En otra parte lo usa, dice que el Satanás está destruido. ¿En qué sentido está destruido? Está vivo todavía. Está ejerciendo su poder. Le ha sido quitado poder sobre nosotros. Y ese es el concepto que tiene aquí. ¿Está claro? Entonces, lo que quiero decirle es que necesariamente hay que meterse así en todo esto para entender el texto. Pero tengo que cortar aquí. Yo, al estudiar ese capítulo 6 de Romanos, lo estudié detenidamente hasta donde pude, y después entonces escribí. Y un libro que tengo publicado, 4 capítulos explican eso. 4 capítulos de mi libro explican el argumento que Pablo da en Romanos 6, del verso 1 hasta el 13. Bueno, lo que pensaba, si tenía más tiempo, era explicarles todo esto para explicar el versículo primero. Después estas páginas las salteaba. Esto era para explicarles, ven, otros aspectos del versículo 3 y 4. Después, Romanos 6:6, los 4 conceptos, el viejo hombre, qué quiere decir que fue crucificado, el cuerpo del pecado, que sea destruido, y las conclusiones, ¿verdad? Y todas estas eran las conclusiones pero esto es una síntesis que yo hice para traer aquí de un libro que tengo hecho, de varios capítulos del libro que tengo hecho. Lo que quería era poner en evidencia que este método de estudiar el texto es el único que nos permite entender qué quiso decir Pablo o cualquier otro escritor. El capítulo 6 de la carta a los romanos es fundamental. Y es importante porque está el concepto de bautismo en Cristo. En Cristo. No es el bautismo por agua. El bautismo por agua simboliza esto como un acto de Dios. Entonces yo acá decía, no es el bautismo por agua. B, es un acto de Dios. Y C, nos ha introducido en la muerte de Cristo. Entonces después, cuando voy estudiando el versículo 2 y 3, llego a otras conclusiones. Llego a una conclusión de que nos ha introducido también en la resurrección de Cristo. Y por lo tanto, este bautismo en Cristo es un bautismo de muerte y es un bautismo de vida. Y la exhortación que se da, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, responde a la pregunta del verso primero. ¿Cómo es que no va a reinar el pecado en mi cuerpo mortal? Si yo no mantengo con mi naturaleza pecaminosa una relación cordial y dependencia. Y en cambio sí aprendo a depender de la fuerza injertada por el Espíritu de Dios. Y es cuando él explica en el propio capítulo 6, en los versos 4 y 5, la obra regeneradora del Espíritu de Dios. Bueno, hermanos, no sé si lo hice ordenadamente o desordenadamente, pero esto era lo que yo les quería decir.